¿Qué es la transubstanciación? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Por qué es tan importante y tan valiosa la Santa Misa? Bueno, mis estimados, pues hoy en esta ocasión vamos a aprender cómo responder en pocas palabras a estas preguntas a quien pida razón de nuestra fe, como dice la Sagrada Escritura en algún pasaje del Nuevo Testamento. Pues bien, miren, hermanos, la transubstanciación. Esta palabra es fundamental conocerla para poder entender el milagro que ocurre en la Santa Misa. Miren, cuando yo empecé a conocer estas cosas, cada vez me sorprendía más y a la vez, cuanto más la comprendía a la religión católica, más difícil se me hacía comprender a los católicos, se los tengo que decir, porque yo no entendía cómo es que algo tan sagrado fuera tratado de una manera tan, por mucha gente, no por todos, pero sí por mucha gente, de una forma tan, pues a veces hasta sacrílega, digamos, y podemos decir, a veces irreverente, y a veces indiferente. Para esta ocasión vamos a usar el Catecismo de San Pío X eh, en esta ocasión para abordar el tema actual. Miren, cuando yo empecé a conocer la Iglesia Católica y que me empezó a llamar tanto la atención o comencé a admirar tanto la belleza de su liturgia, fíjense que hubo un momento en que yo pensaba, todavía yo no daba así como que el paso definitivo, ¿no? De incorporarme a la Iglesia Católica, pero yo decía, llegué a decirme, si yo fuera ateo, yo sería católico. Puede sonar una paradoja, una contradicción, pero no, es decir, en que yo a mí se me hacía la religión católica bonita hasta para los ateos. ¿Por qué? Por todo el acompañamiento que hacen a la vida de la persona desde el nacimiento hasta la muerte, por todas sus expresiones que tiene en lo que es las festividades de la piedad popular, que le da tanta alegría a los niños, esto de las posaditas y todas estas cosas. Este, pues sí se me hacía algo muy bello en algún momento, en alguna etapa, porque yo, vamos a decir, mi ingreso al catolicismo se fue dando como así poco a poco. Por ahí hay un video que yo creo que algunos lo han visto, de una entrevista donde explico también así a grandes rasgos cómo fue mi paso a la Iglesia Católica. Pero así ocurrió. Entonces yo cuando comencé a ya descubrir el milagro de la Eucaristía, y yo decía en mí, qué raros son los católicos, tienen algo que no existe en ninguna otra religión, y ¿por qué no lo aprecian? Y se me hacía algo así difícil de entender. A lo mejor lo que pasa es que cuando alguna cosa se nos hace, la tenemos tan accesible, llegamos a banalizarlo, o se nos hace a veces ya tan normal que ya se le pierde el valor. Entonces, les he dicho, ¿verdad?, últimamente cómo podemos considerar que esta religión, pues es una religión que le cabe el título o el adjetivo de maravillosa, pues les comentaba en el otro video, no solo por su perdurabilidad a lo largo de 2000 años, que ya es en sí mismo un milagro, sino por el testimonio que han dado a lo largo de estos 2000 años tantos santos que han existido, con su vida, con su predicación, con su ministerio. Hay muchísimos, miren, yo antes de primero no me interesaba mucho este tema hasta que un hermano adorador, de aquí de nuestra sección, de nuestra parroquia, nos invitó a conocer la vida de los santos. Es que la Iglesia Católica es tan amplia que a veces pues es difícil abarcar, ¿no? Todo lo que incluye. Y a partir de ahí me empecé a interesar. He conocido de muy pocos, porque también nunca terminaríamos de aprender de todos, pero digamos, San Agustín es de lo máximo. Yo los invito a ustedes a que conozcan lean, busquen en internet los sermones de San Agustín, sus confesiones.
pues también las obras de las moradas de Santa Teresa. Estoy leyendo el libro de las moradas de Santa Teresa, Santa Teresa de Ávila. Entonces pues es un gran patrimonio que tenemos y ahí también se ve, ¿no? Vamos a decir, cómo la Iglesia Católica tiene una fuente sobrenatural y un origen sobrenatural y también un fin sobrenatural. Ya de esto también les hablé en un video. Pues bueno, vamos entrando en el tema. La Eucaristía. ¿Qué podríamos decir cuando alguien nos preguntara a una persona de otra religión, qué es la Eucaristía? Porque esto que tanto mencionan en la Iglesia Católica. Bueno, pues para quien no lo sepa y quieran dar una respuesta corta, les decía ya en el video anterior, como la denominaba a este Santísimo Sacramento, San Cirilo de Jerusalén, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Si alguien les pregunta, ¿y cómo que el cuerpo y la sangre de Cristo? Sí, el cuerpo y la sangre de Cristo en las formas de la hostia y el vino consagrados. ¿Y cómo que consagrados? Consagrados por un sacerdote católico en la Santa Misa, u ortodoxos que también tienen la sucesión apostólica, pero luego entraremos en ese tema. Vamos a decir, son válidos los sacramentos de los católicos ortodoxos. El único detalle es que ellos pues no están en comunión con Roma, con el Papa, pero bueno, insisto, en otra ocasión hablaremos del tema. Entonces, pues así, digamos en pocas palabras, también es conocido como el Santísimo Sacramento del altar. Es el Santísimo Sacramento del altar. Se le puede también llamar Jesús sacramentado. Estamos hablando de la hostia consagrada, de la hostia consagrada. Es la Eucaristía, porque a veces se le llama, también se ha puesto como que de moda últimamente llamarle a la misa. Vamos a ir a la Eucaristía o a una celebración eucarística. Bueno, entonces, pero en sí la Eucaristía o el Santísimo Sacramento del altar es la hostia consagrada que cada uno de ustedes reciben en la comunión, porque también se le llama la Sagrada Comunión, pero este es ya, vamos a decir, una denominación que usa como referencia la consecuencia, es decir, la comunión es el resultado de comulgar el Santísimo Sacramento. Es como a un alimento le podemos llamar comida, ¿verdad? Es decir, o al revés, a la comida le podemos llamar alimento porque ese es como que la consecuencia de comer, ¿verdad? Pero si vamos a un nombre específico, puede ser, no sé, carne, frijoles, no sé, huevos rancheros, le podemos llamar comida, pero si son huevos, el nombre rancheros, el nombre va a ser huevos rancheros o carne guisada, carne a la mexicana, no sé, se entiende. Entonces ya comunión es, vamos a decir, la consecuencia de haber comulgado, así yéndonos al significado etimológico de la palabra. Pero a mí me gusta más llamarle el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo porque nos dice más específicamente de qué se está tratando, porque cuenta mucho las formas como denominemos a las cosas para poderle encontrar el sentido. Fíjense, ya les hablaba yo en una ocasión de un filósofo italiano, Gramsci, cómo decía él que transformando la cultura se podía cambiar la mentalidad de la gente y la fe de la gente. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, las feministas? Ellas se van al lenguaje, siguiendo a Gramsci, al aborto le llaman interrupción del embarazo. Interrupción, es decir, nos se quieren engañar diciendo que se interrumpe como cuando se apaga la luz, pero en un interruptor ahí queda latente la posibilidad de volver a encender la luz al mover el switch, el botón, lo que no ocurre en el embarazo, ¿se dan cuenta? Pero ellas muy astutamente suavizan la frase, le llaman también un tiempo, o se ha puesto de moda, creo que todavía, llamarle a los secuestros, lo levantaron, o hubo un homicidio, o lo ultimaron, o lo desvivieron ahora últimamente. Entonces, siempre suavizando las cosas para normalizarlas, para que la gente no tenga esa sensación de inseguridad que en realidad hay. Eso, los políticos son muy buenos para esto. Les digo, el padre de esa estrategia perversa, pues fue un filósofo italiano, Antonio Gramsci. Pues, bueno, lo mismo podemos hacer nosotros. Ahora, contrarrestando, tenemos que llamarle a las cosas como deben de ser, de manera que transmitan la idea exacta. Eh, es por eso tan importante llamarle a la misa el santo sacrificio de la misa, porque allí sí expresamos en plenitud de lo que se trata. La iglesia le tiene autorizado denominarle de otras maneras, son válidas,
son varias las formas. Cena del Señor, en tiempo de los apóstoles se le llamaba la fracción del pan, el banquete eucarístico, lo que ustedes quieran. Hay varias formas válidas, pero no todas transmiten el sentido real, ¿no? O con más fuerza el sentido real o la esencia, en este caso, del sacramento, pues decirle la comunión a la hostia consagrada es válido, pero decimos más, con más plenitud de lo que se trata, decirle el Santísimo Sacramento del altar o el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Pues bien, la Eucaristía tiene tres vertientes, esto dicen los teólogos católicos, tres expresiones en las que vamos, en la que nos llega o en la que la podemos vivir, mejor dicho, que es la que tiene que ver con la Santa Misa, donde se celebra, donde se confecciona, porque allí, digamos, nuestro sacerdote consagra. Esa es una. La otra es cuando participamos de ella, cuando comulgamos, cuando pasamos a recibirla. Y la otra la tercera es en su presencia permanente. Esto es cuando están las hostias reservadas en el tabernáculo para llevarles a los enfermos o para rendirle adoración. Digamos, esta tercera se divide en dos: para llevarles a los enfermos y para rendirle adoración, ya sea en una hora santa, ya sea cuando está expuesto los jueves, que se va a visitar, sea que esté expuesto en el altar o sea que esté en cualquier otro día de la semana en el tabernáculo y vaya en el sagrario, ahí la gente vaya a orar, o ya sea que sea con una sociedad o una confraternidad eucarística, que son los adoradores que todos conocemos, que usamos esta camisa blanca o camisa roja, y las señoras que usan la falda blanca o roja, según o combinados, para rendirle acto de adoración en determinados días, en vigilias nocturnas, en el caso de los hombres, y también en algunos lugares también lo hacen las mujeres, no en todas las parroquias. Bueno, entonces, digamos, esas son las tres formas, ¿no? En la que participamos de la Eucaristía. Entonces, pues bien, vamos a leer de aquí en el Catecismo de San Pío X esta parte. Aquí vamos a entender por qué lo de el secreto oculto de la Santa Misa, misterio de nuestra fe. Miren, este tema, ¿por qué? ¿De dónde lo tomé? Miren, hay un canto muy bello que se dice cuando se expone el Santísimo Sacramento, en algunos, sí, también en las vigilias de adoración, en muchos momentos, ¿no? También a veces durante la comunión hay lo que se llamamos cantos eucarísticos, es decir, cantos al Santísimo Sacramento. Y un canto muy bello, una alabanza muy bella que dice: yo creo, Jesucristo, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Vamos a entender esa parte. ¿Por qué? ¿Por qué lo de oculto? Pero primero, vamos a leer del Catecismo de San Pío X. Dice el capítulo quinto del Santo Sacrificio de la Misa. Dice el numeral 652. ¿La Eucaristía es solamente un sacramento? Dice la respuesta: la Eucaristía, además de ser un sacramento, es también el sacrificio perenne de la nueva ley dejado por Jesucristo a su iglesia para ser ofrecido a Dios por mano del sacerdote. Esta es la parte más importante, bueno, todas son importantes, pero esta es, digamos, la más significativa, podríamos decir, de la Santa Misa, su parte sacrificial. ¿Por qué? Porque allí, fíjense qué milagro, y esto es lo que le hace ser tan bella. Se ofrece a Dios Hijo, se le ofrece como sacrificio a Dios Padre. Por eso es lo que hace que la Santa Misa sea tan sagrada y tan especial. Dice el 653, numeral 653. ¿En qué consiste en general el sacrificio? El sacrificio en general consiste en ofrecer una cosa sensible a Dios y destruirla de alguna manera en reconocimiento de su supremo dominio sobre nosotros y sobre todas las cosas. Cuando el sacerdote, después de la consagración, parte la hostia y luego nos la da y comulgamos, la estamos destruyendo. A eso se refiere, es esta parte, es donde se,
como cuando en el Antiguo Testamento se llevaba el carnero o el toro, el animalito, y se le quitaba la vida para ofrecérselo a Dios. Allí estaba esa parte de la destrucción, a lo que se refiere aquí. Dice, ¿cómo se llama este sacrificio de la nueva ley? Este sacrificio de la nueva ley se llama Santa Misa. Dice el 655. ¿Qué es pues la Santa Misa? La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y de vino en memoria del sacrificio de la cruz. Fíjense esta parte, qué interesante es. Cuando nuestro Señor Jesucristo instituyó la Santa Misa, fíjense cómo lo hizo en todo un día completo. La instituye en el cenáculo cuando hace lo que conocemos como la última cena, que se ofrece el pan y el vino, y luego allí no concluye hasta que es sacrificado en la cruz. Es decir, abarcó parte, como quien dice, 2 días, ¿no? La noche del jueves y todo el día del viernes. Toda esta parte, vamos a decir, constituye la institución de la Santa Misa. Entonces, fíjense qué detalle tan interesante. A mí esto me ha llamado mucho la atención y esto lo aprendí de uno de mis catequistas, el padre Charles Moore. Dice él, cómo Cristo, de manera milagrosa como Dios del universo y como Dios todopoderoso, domina el tiempo y instituye o junta o reúne lo que iba a ocurrir el viernes, lo trae al jueves por la noche, fíjense. ¿Por qué? Porque cuando está con los apóstoles dice, este es mi cuerpo, y dice, esta es mi sangre, que será. Fíjense, esto es mi cuerpo que será, y luego dice, esta es mi sangre que será derramada. Es decir, él el jueves ya está haciendo o reuniendo lo que el viernes iba a ocurrir. Hace de cuenta que trae el futuro de lo que iba a ocurrir el viernes, lo trae hacia el jueves. Como Dios Todopoderoso trasciende el tiempo. Fíjense, y esto se sigue repitiendo hasta la fecha. Cuando el sacerdote consagra y que repite las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, hace de cuenta que se trae lo que ocurrió hace casi 2000 años al presente. Por eso aquí más adelante vamos a ver cómo el sacrificio es la renovación del sacrificio de Cristo. No es que se repita, no, 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 no. Lo que ocurrió entonces lo trae a la actualidad. Esta es una cosa muy bella y milagrosa que ocurre en cada una de nuestras misas. Es algo grandioso que deberíamos de aprender a valorar. Miren, cuando el patriarca Abraham llevó a ofrecer a su hijo Isaac al monte Moria, donde después sería el templo de Jerusalén, el primer templo al Dios de los cielos por el rey Salomón, recordarán que cuando llevaba a Isaac, le dice Isaac a su padre, padre, ¿y dónde está el carnero? El que iban a ofrecer, el borrego, ¿no? Fíjense, fíjense esa pregunta, pues ya después aparece, ¿no? El borrego atorado de los cuernos para que Abraham no ofreciera a Isaac. Pero de pronto Isaac dice, ¿dónde está el cordero? Pues fíjense cómo pasaron, se cree que Abraham vivió aproximadamente 1800 años antes de Cristo. Pues cuando Cristo va a Juan Bautista a ser bautizado por él, dice el Evangelio de San Juan que dijo el Evangelio de San Juan dice que San Juan Bautista, cuando vio a Jesucristo, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense cómo esa pregunta como que se quedó en el tiempo y 1800 años después la contesta San Juan Bautista y dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como si San Juan le estuviera contestando al patriarca Isaac, que entonces era joven o niño, ¿no? Normalmente en los cuadros se le representa como niño. Entonces, y esa misma respuesta la sigue dando nuestro sacerdote cuando ya terminó toda la consagración, que pasó el rito de la paz, y dice, nos presenta la hostia consagrada y dice, este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Contestando nuestro sacerdote, fíjense qué belleza, contestando el sacerdote
lo que ocurre, la pregunta de Isaac de hace casi 4000 años. Y es en ese momento cuando en muchos países se vuelven a hincar. Desafortunadamente aquí en la mayoría de los templos que yo he ido no lo hacemos. Me llevé la sorpresa y me dio mucho gusto en el templo el domingo antepasado, en el templo de la comunidad de La Ordeña, se hincan cuando se presenta el Cordero de Dios. Todos. Y esta costumbre dicen que la traen desde siempre, pues es que lo que se hizo siempre, desde hacía más de 1500 años de que hay registro, y que después del Concilio Vaticano II se quitó. Desafortunadamente muchas conferencias episcopales las quitaron. En Estados Unidos todavía se conservó. Se introdujeron otras malas costumbres, este, que no necesariamente la señaló el Concilio Vaticano II, sino que después vino una reforma para implementar las reformas, y en esas reformas de la reforma se metieron muchos, se le quitó mucho el sentido de lo sagrado, desafortunadamente, por algunas conferencias episcopales a la Eucaristía. El día que esté yo en el purgatorio o en el infierno, sí, creo que pues, en alguno de los dos lugares probablemente me encuentre yo a esos obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana que quitaron el que la gente, de que la gente se hincara cuando nos presentan al Cordero de Dios. Aquí en México se quitó porque por lo regular no se usa. Preguntando me dijeron que allí siempre lo hicieron y que sacerdotes que llegan se los intentan evitar y la gente ya no obedece. Son obediencias nobles, son, perdón, desobediencias que tienen un fin de glorificar a nuestro Señor, y creo que hacen bien porque entre más gloria se le da a la Santísima Eucaristía, pues más reflejamos lo que en realidad es la presencia real de Jesucristo. Vamos a continuar con el Catecismo de San Pío X para seguir aprendiendo. Dice, ¿es el sacrificio de la misa el mismo de la cruz? Dice, el sacrificio de la misa es sustancialmente el mismo de la cruz, en cuanto el mismo Jesucristo que se ofreció en la cruz es el que se ofrece por manos de los sacerdotes, sus ministros, sobre nuestros altares. Mas, cuanto al modo con que se ofrece, el sacrificio de la misa difiere del sacrificio de la cruz, si bien guarda con esta la misma íntima relación. Ahorita vamos a decir en qué difiere. Dice 657, va a responder la pregunta, ¿qué diferencia y relación hay, por consiguiente, entre el sacrificio de la misa y el de la cruz? Entre el sacrificio de la misa y el de la cruz hay esta diferencia y relación, que en la cruz Jesucristo se ofreció derramando su sangre y mereciendo por nosotros, mientras en nuestros altares se sacrifica Él mismo sin derramamiento de sangre y nos aplica los frutos de su pasión y muerte. Es decir, en la cruz fue un sacrificio cruento, en el altar es un sacrificio incruento. Dice el numeral 658. Numeral 658. ¿Qué otra relación guarda el sacrificio de la misa con el de la cruz? La otra relación que guarda el sacrificio de la misa con el de la cruz es que el sacrificio de la misa representa de un modo sensible el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz, porque en virtud de las palabras de la consagración se hace presente bajo las especies del pan solo el cuerpo y bajo las especies del vino solo la sangre de nuestro Redentor. Si bien por natural concomitancia y por la unión hipostática está presente bajo cada una de las especies Jesucristo vivo y verdadero. Miren, aquí recurre a lo que les mencionaba yo en un video, ¿no? Que a veces se tiene que recurrir a herramientas de la filosofía como el concepto de hipóstasis, el concepto esto de concomitancia, cuando les mencionaba sobre la Santísima Trinidad, ¿no? El concepto de esencia, de sustancia, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es de la forma como se puede hacer entendible y accesible a la mente humana estas cosas que son milagrosas. Sigue diciendo el numeral 659. ¿Es el sacrificio de la cruz el único sacrificio de la nueva ley? Dice la respuesta, el sacrificio de la cruz es el único sacrificio de la nueva ley en cuanto por él aplacó el Señor la divina justicia, adquirió todos los merecimientos necesarios para salvarnos y así consumó de su parte nuestra redención. Mas estos merecimientos nos los aplica por los medios instituidos por él en la iglesia. De ahí la importancia que formamos parte del cuerpo de la iglesia.
entre los cuales está el santo sacrificio de la misa. De ahí la importancia de asistir a la misa para ser partícipes de estas gracias. Sigue diciendo, ¿para qué fines se ofrece pues la Santa Misa? Dice, el sacrificio de la Santa Misa se ofrece a Dios para 4 fines. Para honrarlo como conviene, por eso se llama latréutico. Para agradecerle sus beneficios y por eso se llama eucarístico. Para aplacarlo, fíjense esta palabra de las que ya no se habla, con esta nueva teología que intentó imponer. Un día hablaré de esto, no quiero desviarme de tanto, pero hay una corriente teológica modernista del modernismo que condenó este Santo Papa, que quiere imponernos una especie de Cristo buena onda, de un Cristo, lo voy a abundar más en esto cuando hable sobre la introducción del protestantismo y del modernismo en la iglesia, un Cristo buena onda, un hippie que es de puro amor y paz, y no es así. Aquí habla la palabra aplacar. Fíjense qué importante, porque también con esta nueva teología que introdujo un cardenal, Karl Rahner, que quiso cambiar el concepto de Dios, lo cual es ilógico. Y sí se aceptó por muchos católicos, sobre todo por nuestros pastores, o malos pastores diríamos, ¿no? Obispos y conferencias episcopales que empezaron a quitar esta idea de un Dios que castiga, lo cual no es así. En algún momento también aquí vamos a aprender cómo Dios sí castiga, por más que a mucha gente no le guste y se enseñe y se diga que no, no es así. No es así. Miren, me estoy desviando, pero lo siento mucho, creo que esto es importante. Y lo dijo el Papa Benedicto XVI en una ocasión, el amor despojado de la verdad es solo una caricatura del amor. Pues también podremos decir, usando el mismo argumento, que la justicia o la misericordia, mejor dicho, despojada de justicia, no es misericordia. Si Dios no aplica justicia o si no es un Dios de justicia, entonces, y si es solo misericordia y pura misericordia, es una caricatura de la misericordia, no es una misericordia verdadera. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que alguno de ustedes le roban, va con su salario de la semana y un ladrón pasa y le arrebata su bolsa y su cartera y se va. Y se encuentra usted un policía y le dice al policía, señor policía, atrape a aquel ladrón que va ya, me robó, me arrebató mi cartera o mi teléfono, lo que sea, como es muy común. El policía lo alcanza, usted lo ve que allá está con él, lo atrapó. Y ya luego llega usted, ve que el ladrón se va y el policía ya viene con usted. Y le dice, señor policía, gracias, regréseme, por favor, me entrega mis cosas. Y le dice el policía, ¿sabe qué, señor o señora, señorita, joven? Me dio pesar con el ladrón y le tuve misericordia y lo dejé ir y pues se llevó su cartera. ¿Qué sentiría usted con ese ex policía que dijo que pues que había sentido misericordia y pesar con el ladrón? Allí no hubo una misericordia porque, no, porque ocurrió una injusticia. Es decir, la misericordia que él demostró con ese ladrón se convirtió en una injusticia para usted, que fue la víctima. Usted puede, o yo, o cualquier persona, podemos perdonar a quien nos haga un daño y se nos manda, pero todavía nos reservamos el derecho a exigir la justicia. Es decir, podemos, si alguien nos roba, podemos optar por no demandarlo, pero el derecho a demandarlo lo seguimos teniendo. Entonces, no confundir, ¿verdad? No confundir. O sea, Dios es un Dios de misericordia, pero es también un Dios de justicia. Entonces, vamos continuando. Dice aquí que el tercer fin de la Santa Misa es, dice, para aplacarlo, para darle alguna satisfacción de nuestros pecados, expiar nuestros pecados por las ofensas que le hemos hecho y para ofrecerle sufragios por las almas del purgatorio, por lo cual se llama propiciatorio. Este es el tercer fin de la Santa Misa. Estábamos en los fines de la Santa Misa. Y el motivo cuarto o el fin cuarto, para alcanzar todas las gracias que nos son necesarias y por eso se llama impetratorio. Dice, ¿quién es el que ofrece a Dios el sacrificio de la Santa Misa? Dice, el primero y principal oferente de la Santa Misa es Jesucristo y el sacerdote es el ministro que en nombre de Jesucristo ofrece el mismo sacrificio al Eterno Padre. Por eso dice el sacerdote en la doxología, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, en cada misa están siempre participando las tres personas de la Santísima Trinidad. No se podría entender la Santísima, o mejor dicho, no se podría entender
la Santa Misa sin tener bien claro y entendido y aceptado el misterio de la Santísima Trinidad. Dice el numeral 662. ¿Quién instituyó el sacrificio de la Santa Misa? El sacrificio de la Santa Misa lo instituyó el mismo Jesucristo cuando instituyó el sacramento de la Eucaristía y dijo que se hiciese en memoria de su pasión. Luego dice lo que ya les comentaba, ¿a quién se ofrece la Santa Misa? La Santa Misa se ofrece solo a Dios. Fíjense, este es un punto bien importante que tenemos que entender, porque esto nos puede ayudar a valorar cuando la gente manda a decir una misa por un difunto, porque la hija cumplió los 15 años, y de ahí lo importante que en estos momentos acudamos a la Santa Misa. ¿Por qué? Porque el papá de la quinceañera le está ofreciendo, al tomar la iniciativa y pedir que si le haga una misa por los 15 años, le está ofreciendo a Dios Padre, por medio del sacerdote, obviamente, que es el ministro, es el sacerdote, de ahí la importancia de contar con un sacerdocio, le está ofreciendo como regalo, como agradecimiento por los 15 años de su hija, el cuerpo y la sangre de Dios Hijo. Fíjense, por eso decía el padre Loring que la misa le ofrecía más adoración y alabanza a Dios que todos los ángeles de los cielos. Una sola misa, decía, en el lugar más lejano por el sacerdote más anciano, le ofrece más adoración y alabanza a Dios que lo que hagan todos los ángeles por toda la eternidad, porque aquí en la tierra se le ofrece a Dios Padre el cuerpo de Dios Hijo, es decir, solo algo de su equivalencia. ¿Sí ven qué detalle tan importante? Ahora, vamos a seguir con la otra parte. Dice, si la Santa Misa se ofrece solo a Dios, ¿por qué se celebran tantas misas en honor de la Santísima Virgen y de los santos? La misa que se celebra en honor a la Santísima Virgen y de los santos es siempre un sacrificio ofrecido solo a Dios. Se dice, empero, que se celebra en honor de la Santísima Virgen y de los santos a fin de que Dios sea alabado por ellos, por las mercedes que les hizo y nos dé más copiosamente por su intercesión las gracias que nos convienen. ¿Quiénes participan de los frutos de la Santa Misa? Dice el numeral 665. Toda la Iglesia participa de los frutos de la Santa Misa, pero en particular los sacerdotes y los que asisten a la misa, las cuales se consideran unidos al sacerdote. Y dos, aquellos a quienes se aplica la misa, así vivos como difuntos. Dice el numeral 666. ¿Qué cosas son necesarias para oír bien y con fruto la Santa Misa? Para oír bien y con fruto la Santa Misa se necesitan dos cosas. Uno, modestia en el exterior de la persona y devoción del corazón. Fíjense bien esta parte. Modestia en el exterior de la persona. ¿De qué está hablando? De la vestimenta. Por eso creo yo que cuando personas van mal vestidas al templo, y no es, yo aquí no estoy juzgando estas formas de vestir. Estoy hablando desde el punto de vista de lo que es lo correcto y de lo que manda la Santa Iglesia. ¿A ustedes les parece lógico o les parecería lógico que si en la misa se renueva y ocurre lo que ocurrió hace 2000 años, como les decía, el pasado se trae al presente, como si se venciera el tiempo, ¿no? Como si se hablara de una máquina del tiempo, de esto de, bueno, y que realmente ocurre? Ocurre el sacrificio de Cristo, ¿les parece lógico y razonable que una mujer, porque es donde más se da desafortunadamente, asista con minifalda o con un profundo escote? ¿Cómo se verían o cómo considerarían ustedes que se vería una señora, una mujer, que si ahorita ocurriera el sacrificio de Cristo en el Calvario o hace 2000 años hubiera vivido esta persona, o hoy viniera Cristo y lo sacrificaran en el Calvario y fuera una de sus seguidoras, esta señora, esta mujer, y fuera a verlo crucificar y fuera en minifalda con escote? ¿Lo harían? Piénsenlo nada más en eso. O sea, Cristo va a ser sacrificado, van todos sus seguidores pues llorando, ¿no? De dolor, viendo cómo se le martiriza, cómo lo golpean, cómo va de... Sí, no, con esta tortura que le aplican, porque fue una tortura muy fea, grave, fuertísima, la que aplicaban los romanos, y ya lo van a matar, a clavar en la cruz. Yo pienso que no irían así. Yo pienso que
no se atrevería casi ninguna mujer a ir así, vestida muy sexy, coqueta pues. ¿Y por qué si a una misa sí ocurre exactamente lo mismo? Miren, ¿qué sucede? Que a veces por la falta de formación, por la falta de conocimiento, casi siempre se actúa. A lo mejor muchas mujeres lo hacen precisamente por la ignorancia y por eso estamos explicando esto. Voy a pasar al tema de la transubstanciación antes de seguir porque aquí ya me dio el motivo. Miren, ustedes todos sabemos que se dice que en la misa, cuando se hace la consagración, hay una transubstanciación, es decir, el, lo que era pan y vino ahora son el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay un canto que casi ya nunca se escucha, yo al menos creo que no lo escucho con los coros, al menos a los que he ido, pero está vigente, es decir, sigue, es un canto bien hecho litúrgicamente que decía, una, una espiga dorada por el sol, un racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Fíjense, este canto tan bello lo describe tal cual. Es decir, lo que parecía vino ya no es vino en su sustancia, sino ahora es la sangre de Cristo. Sigue guardando la forma, pero ya no es, ahora es sangre. Lo que era pan sigue pareciendo pan, pero es el cuerpo de Cristo. Les voy a dar un símil para que ustedes puedan explicar así, de una manera lo más nítida posible, qué es la transubstanciación a quien les pregunten. Creo yo que no he encontrado yo otra, y esta la aprendí también de uno de mis catequistas, el padre Gabriel Calvo Sarraute. Fíjense bien, la mejor manera de explicar qué es la transubstanciación es usar elementos que existen actualmente en la naturaleza y que la gente acepta y da por hechos que ocurren porque son cosas científicas. Fíjense, vamos a usar como símil el agua, ¿verdad? Estamos explicando la transubstanciación, porque este es el secreto oculto de la Santa Misa, que es el misterio de nuestra fe, porque de ahí deriva toda nuestra fe. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia, por eso es a lo que más se le ha querido atacar, y por eso es que los brujos van siempre por hostias a una misa católica. Los brujos nunca van por una pan del que usan algunas iglesias protestantes. No les interesa porque saben que allí no está Cristo. Hasta con eso podemos demostrar cuál es la buena. Bueno, total. Fíjense, el agua todos sabemos que existe en tres estados. Esto es para que ustedes hasta a sus hijos les explique, ¿no? La transubstanciación, el milagro de la transubstanciación que ocurre en cada misa. Fíjense bien. El agua está en tres estados, ¿verdad? Todos sabemos que es el líquido, que es el estado a temperatura, vamos a decir, ambiente, el hielo, que es cuando se enfría, y el vapor o el gaseoso, que es cuando se calienta y hierve. Pues bien, esto que vemos vapor es agua. Lo que vemos como cubos sigue siendo agua y lo que vemos como líquido, agua. ¿Qué ocurrió aquí al estar expuesta a diferente temperatura? Cambió la forma, pero la sustancia siguió siendo la misma, agua, H2O. ¿Sale? Es agua. Cambia la forma de un cubo, una barra de hielo, lo que ustedes quieran, o líquida, o como cuando el baño se llena de vapor. Es agua, ahí está el agua. Cambia la forma, conserva la sustancia. Estamos entendiendo, ¿no? Bueno, pues en la transubstanciación es lo mismo, pero al revés. Es exactamente a la inversa. Cambia la sustancia y se conserva la forma. Cambia la sustancia de lo que parece pan, porque sigue pareciendo pan, es decir, conserva la forma de pan, pero cambia su sustancia. Ahora es el cuerpo de Cristo. Lo mismo en el vino. Se sigue conservando la forma, pero cambia la sustancia. Es decir, al revés del ejemplo que les puse con el agua. Cuando es hielo, vapor,
y líquido. Cambia la forma, es la misma sustancia. En la consagración es la misma forma, sigue viéndose como pan, sigue sabiendo como pan, si algún sabor tiene, es un sabor muy leve, ¿no? El vino igual, puede seguir sabiendo a vino, puede seguir pareciendo vino, pero cambió la sustancia. Todo este tema de la sustancia lo desarrolló mucho Santo Tomás de Aquino y creo que es el que mejor explicación dio al tema de la transubstanciación. Pues bueno, espero esto le sirva para que usted se lo puedan explicar inclusive a un niño o a cualquier persona que no entienda esto de la transubstanciación que ocurre en cada misa. En cada misa ocurre un milagro, mis estimados. Es por eso que es tan importante acudir con reverencia, hacer cantos reverentes. Es muy falto de respeto que durante la comunión se haga el canto eucarístico al ritmo de polka, ritmos para el baile que fueron inventados para moverse porque estimulan al movimiento del cuerpo, o durante la comunión, pues, o sea, pues en ningún momento de la misa debería, ¿no? Porque la misa es un acto solemne, en la misa acudimos al encuentro con Dios. No podemos verla como un momento para el entretenimiento ni para la diversión. ¿Se entiende? O sea, es un momento de recogimiento, de adoración, de pedir perdón. Todo esto tiene que ver con lo que aquí acabamos de explicar de los fines de la misa, de dar gracias, de expiar nuestros pecados. A eso vamos a la misa. A la misa no vamos a divertirnos, ni a distraernos, ni a esperar a que el sacerdote, qué bueno que nos exhorten en una homilía, pero tampoco esperar que lo haga haciéndose el chistoso, porque hay algunos que solamente así hayan interesante una misa, que el sacerdote esté haciéndose el chistoso, esté haciendo una especie del centro de la atención, un showman. No, 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 no. No, tampoco es para tanto. Qué bueno, yo entiendo que un sacerdote que da una homilía constructiva, pues vamos a decir que tiene esa habilidad de palabra, de la oratoria, pues también puede captar más la atención de la gente y le puede ser de más provecho toda la explicación del Evangelio, ¿verdad? Pero no es ese necesariamente el único propósito por la misa. Esa va a ser la explicación que le va a dar a la parte de la misa llamada liturgia de la palabra, pero la liturgia de la Eucaristía es donde está, vamos a decir, lo más importante, que es allí donde ocurre el milagro de la transubstanciación, de la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso me gusta mucho un canto que se dice cuando hay las primeras comuniones: ahora sí, Jesús divino, se cumplió lo que deseaba. Recibí tu cuerpo y sangre en la hostia consagrada. Ángeles y querubines, ayúdenme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Pues esos son cantos, ¿no? que llegan al corazón. Pues sigue diciendo, volviendo al tema, me quedé en el tema de la modestia, de vestir con decoro. ¿Por qué? Pues porque se está acudiendo a esto, ¿no? A lo que acabamos de decir, y pues no tiene lógica acudir pues de una manera coqueta. Dice, ¿en qué consiste el numeral 667? ¿En qué consiste la modestia de la persona? La modestia de la persona consiste en un modo especial de ir modestamente vestido, en guardar silencio y recogimiento, y en estar cuanto sea posible arrodillado, excepto en el tiempo de los evangelios que se oyen de pie. Y trae una nota a pie de página, dice, en atención a las prescripciones actuales, es decir, la reforma litúrgica después del Concilio Vaticano II, de la liturgia de la iglesia, se deben observar diversas posturas durante la celebración, que podemos estar sentados también en algunas etapas de la misa. Pues bien, dice el 668, ¿cuál es la mejor manera de practicar la devoción de corazón mientras se oye la Santa Misa? Dice, la mejor manera de practicar la devoción del corazón mientras se oye la Santa Misa es la siguiente: unir desde el principio nuestra intención con la del sacerdote, ofreciendo a Dios el santo sacrificio por los fines para los que fue instituido. Acompañar al sacerdote en todas las oraciones y acciones del sacrificio. Fíjense cómo se resalta el tema del sacrificio. Meditar la pasión y muerte de Jesucristo y aborrecer de corazón los pecados que fueron causa de ella,
Y el cuarto, hacer la comunión sacramental o a lo menos espiritual al tiempo que comulga el sacerdote. Dice el último numeral de este capítulo 672. ¿Qué se debe hacer acabada la misa? Acabada la misa debemos dar gracias a Dios por habernos concedido asistir a tan gran sacrificio y pedir perdón por las faltas que hubiésemos cometido al oírla. Bueno, pues ahí está esta explicación que da el, el, el Catecismo de San Pío X. Se lo recomiendo. Consíganlo, estimados, léanlo, subrayenlo, este, estudienlo. Es una joya este catecismo. Contiene, pues, miren, enseñanzas de las que ahora, algunas inclusive poco comunes, algo otras todavía se siguen observando. Aquí trae una explicación a las fiestas de la Virgen, muy interesantes, el provecho, los beneficios, las gracias que obtenemos celebrando las solemnidades de la Virgen. En algún momento abordaremos también esas partes, pero es un catecismo muy, muy bello, muy edificante, muy espiritual.